Uno, dos, tres. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Sueñan los libreros con ovejas eléctricas? Este podcast es un espacio creado por cuatro libreros, Carlos Sosa, Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que nos escutam o dia de hoje, creo. Mi portugués está ahí practicándose. presente, Edwin Uribe, Ay, qué saludo tan ñoño. ¿Cómo nos borra de esa manera? Nada, pero ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo andan todos? Natalia Ardila Hola a todos, bienvenidos a un capítulo que teníamos muchas ganas de hacer hace mucho tiempo. y quien les habla, Carolina Sánchez. Aquí queremos seguir conversando alrededor de nuestras lecturas y anécdotas como libreros. El día de hoy, y a petición de todas las ovejas eléctricas que nos escuchan desde hace más de un año, traemos nuestro primer monográfico de Clarice Lispector, o La Hora de Clarice. Como invitada tenemos a María Fernanda Pampín, editora en Corregidor, una editorial que lleva más de 40 años editando la obra de Lispector y que pronto sacará una premisa editorial de alto voltaje. Al final, como siempre, nuestras reseñas de casi un minuto y una lectura dedicada a una autora que permanece cerca de nuestro corazón salvaje. Y por un capítulo tan especial, empecemos con lo de siempre. ¿Qué estamos leyendo, chicos? ¿Qué tienen por ahí en sus maletas, en sus mesas? Bueno, yo estoy leyendo algo muy simpático que ya había empezado, pero lo leí así como lo hojeé, a ver si me llamaba la atención. Un libro que me regalaron se llama El elogio del cuento polaco y es un libro gordotote, pero pues hasta ahora en la introducción, ahora sí formalmente, ya está muy chévere. Creo que no he leído ningún polaco, entonces es algo como experimental, divertido de hacer. Me imagino que es la edición de la Veracruzana, que es ahí está muy bello la Universidad Veracruzana. No sé en qué edición lo estás leyendo, Nata. Yo Ay, estoy. no lo tengo acá. Es rojito y no, pero no es tan bonito, pues es muy Ay, normalito, la verdad. estás como los clientes. Es Entonces, rojito. es rojo, Sí, tenía una exacto. portada Eso. roja. Tiene una corbata al Tiene las frente. letras amarillas. Bueno, yo estoy con Camino al Este de Javier de Sinaí. Es una novela de un cronista, de un periodista argentino, y es mi lectura colectiva como parte del grupo de cata de libros. Pues porque no he leído más que el Inspector para poder recordarla y tenerla cerca. No, total, yo estaba en las mismas, o sea, la verdad, me repetí, me volví a leer un montón de cuentos, estaba con la biografía, pues, que no llegó a su final, pero estuvo bien, bien interesante. Y acabo de empezar también el libro que me regalaron los libreros eléctricos de cumpleaños aquí presente, de Anne-Marie Schwarzenbach, Todos los caminos están abiertos, que bueno, son crónicas que espero ya tener en el futuro la oportunidad de contarles más al respecto. Tan chévere ustedes. Yo también tengo un libro rojo con letras amarillas Ah, al frente. mira. Ah, bueno, No, mentira, bueno. no es con letras amarillas al frente, con letras negras, que son los cuentos de Efrén Hernández, aparte de los cuentos de Clarice, se le suma ese y estaba terminando La Anomalía, que es el libro, como dijo Carlos en algún capítulo, de lectura de bus. Bueno, pues lecturas varias, pero por supuesto varios estamos ahí rodando cerca del Inspector. Y pues hay que entrarle al capítulo, al tema del capítulo, mejor dicho, y quiero empezar a preguntarles cuál es esa imagen, cuál es esa frase, cuál es esa metáfora que se les viene a la mente cuando algún lector entra a la librería, alguna lectora entra a la librería o el nombre del Inspector aparece en el horizonte. Lo primero que a mí se me ocurre es como una escritura más misteriosa, quizás que requiere mucha disciplina, una realidad precisa, una mujer polifacética que quizás vale mucho la pena recomendar y que va mucho más allá de una lectura sencilla, que vale la pena como meterle más amorcito y más cuidado. Ustedes saben que yo soy
amante del Lispector. Cuando pienso en Lispector se me viene a la cabeza como un mundo interior poblado de hadas y sílfides. Y eso como que está marcado por una imagen de libertad absoluta y de rebeldía intelectual y espiritual. Y la posibilidad de la transfiguración, que creo que es un tema bastante frecuente en la obra del inspector. Yo creo que el inspector es para mí de verdad como la imagen de la ruptura, de la libertad completa frente al estilo, frente a la palabra, frente a todas las estructuras narrativas, pero no solo eso, sino frente a todas las estructuras, especialmente, y es algo que he pensado últimamente, una estructura que hasta ahora como sociedad yo siento que nos empezamos a cuestionar, que es la estructura del pensamiento binario, y con pensamiento binario no me refiero solo a como a los géneros y las identidades sexuales, sino a todo lo que atraviesa nuestra sociedad y que opone como lo bueno y lo malo, la razón versus la emoción, la ciencia frente a lo empírico, lo banal frente a lo profundo. Y entonces para mí Clarice es la libertad de decir, está bien tener ambivalencias, está bien tener contradicciones y apropiarse de ellas y no seguir estas pretensiones como de que tenemos que elegir. Sí, es como cualquier imagen que represente la libertad absoluta, eso es Clarice Lispector para mí. Demasiado poético. Esa Total. parte de la libertad, me parece genial que la incluyas, incluso porque a mí en la cabeza me llega específicamente dos palabras. Uno que es el tema de lo polifacético, de la multiplicidad, del ser muchos representados en una sola persona. Para mí eso es Clarice. Digamos que ella no es como ese Pessoa que utiliza heterónimos, sino que se revela en sus escritos de manera tan distinta que uno siente que Clarice no solamente es una, sino abarca, como bien lo dice un poco el texto introductorio de sus cuentos, hecho por Benjamin, no estoy mal, se me va ahorita la olla. Sí, Benjamin Moser, que Clarice no solamente se representa a ella, sino a todas las mujeres que existen. Y no solamente se encierra dentro del misterio, sino también se encierra dentro del amor, la muerte, los límites de la vida y el deseo, ¿no? Así que eso es lo que representa para mí Clarice en este momento. Y el haberla leído últimamente lo confirma. Yo creo que hicimos el repaso de leerla en este rato, pero además creo que, pues al menos en el caso de Carolina y el mío, que estuvimos rondando la biografía, tengo esa imagen en la que Benjamin Moser le cuenta a uno la visita que ya tiene a Egipto y ese enfrentamiento con la Esfinge, ¿no? Y no pude evitar recordar el cuento de Wilde de la Esfinge sin secreto, y esta idea como de que finalmente lo extraordinario del inspector, y aquí una distinción o un guiño como a esta idea de que se puede nombrar como Clarice Lispector, como Lispector o como Clarice de manera más efectuosa. Pero en cualquier caso, digamos como que lo extraordinario de ella, siento yo, está en su trabajo de escritura, y quizás su vida sea un poco más ordinaria, pero sin lugar a dudas genera una fascinación por su rostro, por su manera de contestar a las preguntas con su pausa, por la capacidad de tener un registro múltiple en su escritura, y por supuesto que en eso coincido con Edwin. Siento que es una gran representante de la lengua portuguesa, y siento que recoge el testigo de Pessoa y lo lleva a otros lugares. Digamos que antes de seguir a la siguiente pregunta, quisiera primero decir Me emocionó, que Caro. sí, sí, me emocioné total. Ya Quisiera aprendió motores. total, contarles que Clarice también fue traductora, de hecho, y ahorita que mencionas a Wilde, tradujo a Wilde, entonces ahí Ah, como una razón más. el dato curioso. Y por otro lado, pues con respecto a lo que dijiste tú, Carlos, o sea, digamos que entiendo de dónde viene, como decir que su vida no era
sí, como que tan extraordinaria, pero siento que si lo ponemos en contexto, o sea, como en 1920 era supremamente extraordinario que una mujer estudiara derecho, trabajara como periodista, escribiera crónicas, hablara de Virginia Woolf y como todas esas cosas que de pronto en este momento ya suenan como normales, pero que fueron muy extraordinarias en ese momento, como de su vida y de su obra. Pero bueno, ahora sí, siguiendo con la pregunta, quería que hiciéramos como un viaje en el tiempo, que cerráramos los ojos y volviéramos a esa primera experiencia de lectura o a ese primer encuentro con Clarice y que me cuenten pues precisamente cuál fue la experiencia de lectura, cómo se sintieron, qué les quedó, qué les maravilló, no les gustó o si les gustó. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Yo me acuerdo que lo primero que leí fue un cuento de ella, que si no estoy mal es el primero que escribió, creo, que se llama El Triunfo. Y lo leí, o sea, yo ni siquiera no sabía nada de ella, no sabía que existía. No, en verdad, llegué muy sin saber nada. Y es muy atractivo como a uno con un lenguaje tan rápido y tan directo, quizás, no, directo no es la palabra, sutil, quizás, como que lo involucra a uno y uno quiere saber qué pasa, pero al mismo tiempo es como la fragilidad de las cosas, la riqueza de lo que está dicho. Hay una relación entre, no me acuerdo cómo se llamaba, la mujer y el hombre, como una situación amorosa confusa y dolorosa y traumática. Y creo que es como el impacto que me generó de primerazo fue lo mejor, ¿sí? Y desde siempre, más adelante, pues, los cuentos han sido una gran apertura para conocerla mucho mejor. En mi caso, y puede que esté falseando el recuerdo, siento que me llegó primero por la Filbo. Quizás es porque ahora mismo está sucediendo una nueva Filbo y tengo saudade de Filbo. Entonces, en el 2012 hubo una Filbo dedicada a Brasil y había una exposición dedicada a Clarice Lispector en la que habían un montón de cajones. Era realmente una instalación de cajones. Y en cada cajón, y ahí yo creo que se sostiene esta idea del secreto, y no es que no crea que sea extraordinaria, sino que de pronto le ponemos más capas de cebolla a algo que pues quizás el inspector incluso quisiera que fuera más sencillo. De hecho, ella nunca se asumió como en el rol de profesional de la escritura, y eso habla también de una postura más sencilla de la vida. Y en esa ocasión, de cada cajón salía una frase, ¿no? Como que cada quien podía intervenir en esa instalación, abrir el cajón y descubrir una frase del Lispector. Entonces creo que me llegó casi que por tweets esa primera Lispector. Y después siento que me he sentido bombardeado por ella desde diferentes voces, muchos compañeros y compañeras de la universidad y pues en la librería constantemente la preguntan. Entonces creo que es por ahí. Creo que ese es mi primer momento y desde entonces está cerca. Es una autora que no te deja ir. Bueno, pues a mí me han hablado mucho de esa Filbo que yo lamentablemente me perdí, pero creo que o sea, me la puedo imaginar a partir de todas las descripciones que me han dado, porque mucha gente quedó como, yo creo que muy impactada y muy maravillada con esos archivos y siento que eso es algo que de repente, aunque a la academia no le guste, los lectores disfrutan mucho, ¿sí? El fetiche, el archivo, el objeto. Eh, entonces, bueno, sueño con, no sé, visitar esa Filbo, así sea en sueños. En mi caso, yo creo que la primera lectura del Inspector, yo hoy estaba pensando como debió ser muy reciente y ahí es que uno se da cuenta que ha pasado un montón de tiempo. Y yo creo que fue Felicidad Clandestina por allá como en el 2012. Luego, como que trabajando en una distribuidora me encontré con La Araña, pero bueno, fue una experiencia de trabajo no tan agradable y no fue una de esas lecturas como de primeros párrafos y que quedan como inconclusas, pero recuerdo mucho como ese impacto de lo diferente que era leer al Inspector. Y finalmente, ya como mi enamoramiento profundo del Inspector fue por Marce, que me dijo cómo te tienes que leer La Hora de la Estrella y me lo prestó. Y
fue madre, fue un libro que definitivamente me cambió la vida, Macabea me cambió la vida. Digamos que me costó mucho leerlo,